Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la primera lista que dio Lionel Scaloni con vistas a la próxima jornada de eliminatorias. El entrenador de la selección argentina sacó la nómina preliminar para las jornadas 13 y 14 del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026, en el cual Argentina estará enfrentándose el viernes 21 de marzo a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, y 4 días después, el martes 25 de marzo, estará recibiendo a Brasil en el estadio más monumental. La lista está compuesta por 33 jugadores, debido seguramente a que todavía faltan bastante partidos que tendrán que disputar los futbolistas a nivel clubes, y es probable que haya bajas en lo que respecta a lesiones, y por eso mismo el DT no quiere correr el riesgo ni tampoco seguir sumando jugadores extra una vez arme una lista definitiva y se le vayan lesionando. Así que ya de por sí, de primera mano, decidió armar una nómina bastante más extensa de lo previsto, y hay algunos nombres interesantes que voy a estar mencionando. Obviamente repasaremos la lista en su totalidad porque hay bastantes sorpresas en relación a lo que se esperaba, y después vamos a enfocarnos en lo que serán estos próximos 2 encuentros también, porque Argentina podría estar definiendo ya de antemano y a 4 fechas todavía de que terminen las eliminatorias su pasaje al Mundial 2026. ¡Empecemos! Comenzamos, antes de entrar en los detalles y de hablar puntualmente de un par de jugadores que son la gran sorpresa de esta lista, repasando los nombres de los 33 jugadores que hasta ahora forman parte de la nómina preliminar. Si no hay ningún lesionado de estos 33, es probable que Scaloni recorte a 4 o a 5, porque de nada le sirve tener 11 siendo titulares, 12 en el banco de suplentes y otros 10 afuera. Lo lógico es que afuera del banco queden 3 o 4 que sean los recambios, no 10. Entonces, si no hay ningún lesionado ni ninguna baja a causa de las amonestaciones, hay que tener en cuenta que hay 10 futbolistas que corren riesgo luego del primer partido, si es que fueron amonestados contra Uruguay, de perderse el duelo contra Brasil. Los jugadores son los siguientes: Emiliano El Dibu Martínez, del Aston Villa de Inglaterra; Jerónimo Rulli, del Olympique de Marsella de Francia; Walter Benítez, del PSV Eindhoven de los Países Bajos. Ahí están los 3 arqueros. Defensores, como laterales derechos, Nahuel Molina del Atlético Madrid y Gonzalo Montiel de River Plate. Defensores centrales tenemos a Cristian El Cuti Romero del Tottenham, a Germán Pesela de River Plate, a Leonardo Valerdi del Olympique de Marsella, a Juan Foyt, que regresa del Villarreal, a Nicolás Otamendi del Benfica de Portugal y a Facundo Medina del Racing Club de Lens de Francia. 2 laterales izquierdos, que son Nicolás Tagliafico del Olympique de Lyon y Francisco Ortega del Olympiacos de Grecia. Vamos ahora con los mediocampistas. Tenemos a Leandro Paredes de la Roma de Italia, a Enzo Fernández del Chelsea inglés, a Rodrigo de Paul del Atlético Madrid, a Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen de Alemania, a Alexis McAllister del Liverpool, a Giovanni Lo Celso del Betis, a Máximo Perrone del Como de Italia, a Giuliano Simeone del Atlético Madrid, a Benjamín Domínguez del Bolonia de Italia, a Thiago Almada del Olympique de Lyon de Francia, a Alejandro Garnacho del Manchester United de Inglaterra y a Nico González de la Juventus de Italia. Obviamente Nico González, como ya sabemos, puede jugar tanto de mediocampista como de delantero. Y en lo que respecta a los atacantes, tenemos a Lionel Messi, claro está, del Inter de Miami, a Nicolás Paz, lo mismo que en el caso de Garnacho, puede ser mediocampista como también atacante. En este caso en la lista está puesto más como delantero, del Como de Italia. A Diablito Echeverri, misma situación, porque puede ser volante ofensivo, segunda punta, del Manchester City de Inglaterra. A Paulo Dybala de la Roma de Italia, a Julián Álvarez del Atlético Madrid, a Lautaro Martínez del Inter de Milán, a Santiago Castro del Bolonia de Italia y a Ángel Correa del Atlético Madrid de España. En lo que respecta a las ausencias, hasta este momento Scaloni solo ha decidido dar de baja por la lesión grave que ha tenido a Lisandro Martínez. Es el único verdaderamente importante y de primer nivel que no aparece, por lo menos en esta nómina. Después es cierto que hay otros jugadores que fueron campeones del mundo que ya no están, como los casos de Marcos Acuña, que en el River Plate de Argentina no ha logrado tener continuidad, que tampoco está Guido Rodríguez, mediocampista central del West Ham, que tampoco ha logrado tener esa continuidad necesaria en su club como para ser citado. Joaquín Correa, delantero del Inter, tampoco está convocado. Hay nombres quizás no tan fuertes, pero que
podrían, si hubieran tenido la continuidad deseada, seguir formando parte del albiceleste, porque Scaloni, más allá de que el recambio es necesario, siempre va a priorizar a aquellos futbolistas que tienen un buen nivel. Si venís jugando en la selección argentina desde hace mucho tiempo y seguís manteniendo tu regularidad en tu equipo, vas a seguir siendo convocado. Por eso algunos nombres que están ausentes, pero en general la lista es lo suficientemente lógica. Y si bien es cierto que para algunos puede haber más de una sorpresa, como mencioné antes, el regreso de Foyth es algo, no sé si súper sorpresivo, pero como no venía siendo convocado básicamente nunca desde que comenzó el proceso eliminatorio, a alguien le puede parecer una sorpresa. Pero yo me quiero quedar puntualmente con 3 nombres, con los 2 jugadores del Bolonia y con el Diablito Echeverri, que hoy forma parte del Manchester City y que es el jugador que básicamente se ha ganado un lugar por lo que hizo en el Sudamericano Sub-20, vistiendo la casaca del combinado juvenil en Venezuela de la mano de Diego Placente. En el caso de los 2 hombres del Bolonia, estamos hablando de Benjamín Domínguez y de Santiago Castro. Son 2 futbolistas que ya desde que comenzó la temporada en Europa, que vienen teniendo un nivel muy pero muy regular en un equipo que la temporada pasada había salido cuarto de la Serie A y había logrado clasificarse a esta edición de la UEFA Champions League. Lamentablemente en la Liga de Campeones no pudieron atravesar esa primera ronda, terminaron siendo uno de los 12 equipos eliminados, y si bien en la Liga Italiana no están pudiendo nuevamente meterse en los primeros 4 lugares, hay que tener en cuenta que el Bolonia tuvo muchísimas bajas en lo que respecta a ese equipo, que tuvo una participación más que destacada, y Benjamín Domínguez y Santiago Castro están teniendo un nivel muy pero muy bueno en un equipo que está tratando de volver a ser altamente competitivo y que ha obtenido muy buenos resultados aún así en esta 2024-2025. Hablando específicamente de cada uno de ellos, Benjamín Domínguez es un futbolista que acá en Argentina se desempeñó en Gimnasia de Grima La Plata y que ya desde muy pero muy chico se le veían condiciones individuales más que positivas, un 1 a 1 prácticamente indescifrable por los defensores rivales y también un remate de media distancia muy pero muy bueno. En el caso de Santiago Castro, jugó en Vélez y ya había tenido participación en las selecciones juveniles argentinas, por lo que Scaloni lo venía siguiendo ya desde hace bastante tiempo. Es un delantero centro que de cara a la portería rival es prácticamente inexorable, tiene una cuota goleadora verdaderamente muy alta y es de esa clase de atacantes de la que se espera muchísimo. De hecho, termina ingresando en la lista por la lesión de Valentín Castellano, jugador del Lazio, que no forma parte de esta lista. Si Santiago Castro logra tener un rendimiento aceptable, es probable que se siga manteniendo en la nómina por encima de la del otro futbolista nacido en nuestro país. Y por último tenemos al Diablito Echeverri, que Scaloni lo viene siguiendo ya desde hace muchísimo tiempo. La realidad es que es un jugador que cuando jugaba en River Plate y cuando estaba en las selecciones argentinas juveniles, pero no en la sub-20, sino en la sub-17, ya era uno de los futbolistas que iba a ser llamado, no sé si jugador de época, pero por lo pronto en la selección se espera muchísimo de él y hasta este momento ha rendido con creces. De hecho, enfrentándose a Brasil en los combinados menores, le ha marcado 3 goles en los cuartos de final del Mundial de Sub-17 en la victoria por 3 a 0 y también le marcó 3 goles en el último torneo sudamericano Sub-20, 2 en el debut en la goleada 6-0 y después 1 de penal en el empate 1 a 1 en el hexagonal final. Un futbolista que todavía es cierto, por lo menos cuando estoy haciendo este video, no ha jugado sus primeros minutos con el Manchester City. El equipo inglés pagó alrededor de 25 millones de euros por su ficha y espera tenerlo en la plantilla. Es un pedido de Guardiola muy particular, porque generalmente aquellos jugadores jóvenes que llegan al elenco británico terminan siendo cedidos a otros equipos. Sin embargo, en el caso del Diablito Echeverri, han decidido mantenerlo teniendo en cuenta el bajo nivel del equipo inglés en general y también porque esperan mucho del jugador en cuestión. Y se vienen 2 partidos de alto riesgo para la selección argentina. 2 duelos ante Uruguay y Brasil por las eliminatorias sudamericanas, por las jornadas 13 y 14 más precisamente, que se estarán llevando a cabo el viernes 21 de marzo en el Centenario y posteriormente el martes 25 de marzo en el Estadio Más Monumental. Serán quizás los 2 cotejos de mayor exigencia que tendrá la selección argentina, no ahora en este 2025, sino hasta el Mundial del 2026, porque ninguno de los 4 cotejos que quedan por eliminatorias más adelante, que se disputarán en junio y septiembre, y obviamente tampoco los partidos amistosos de octubre y noviembre, serán contra rivales mejores. Existe la chance de que en marzo del año que viene se pueda disputar la finalísima ante España, y en ese caso sí estaríamos hablando de un rival también de una jerarquía muy pero muy grande. Pero por lo pronto, como eso no está confirmado ni definido, tenemos que apegarnos a lo que ya sabemos que va a pasar, y por lo pronto
Por el lado de Argentina, estos dos duelos que son muy consecutivos ante Uruguay y Brasil hacen que el equipo dirigido por Scaloni tenga que mantener la exigencia verdaderamente muy alto. En cuanto a la formación inicial o al probable 11, la realidad es que es muy apresurado decir cuál podría ser el equipo, pero si nos guiamos por la lógica, el DT debería tener 9 prácticamente de 11 jugadores listos para enfrentar ante Uruguay. Es cierto que también hay 10 jugadores que, como tienen una tarjeta amarilla, si ven otra cartulina de ese color contra el equipo charrúa, se perderán el duelo ante Brasil, pero no creo que Scaloni resguarde jugadores para el primer partido, sabiendo que tanto los charrúas como los brasileños son dos rivales de fuste. Por lo tanto, el probable 11 para enfrentar a Uruguay podría ser el siguiente: Diego Martínez en el arco, Molina como lateral por la derecha, Cuti Romero y Otamendi como centrales y Tagliafico de lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Enzo Fernández, McAllister y De Paul. Messi juega seguro adelante y las dudas aparecen. Primero, en quién será el centroatacante, si Lautaro Martínez o Julián Álvarez, y después hay que ver si el DT decide sumar otro hombre a la mitad de la cancha. En ese caso podría aparecer Nico González, Nico Paz o algún otro jugador en el centro del terreno de juego, o si decide jugar con 3 puntas, y en ese caso a lo mejor hasta ni siquiera tiene que elegir entre Julián y Lautaro porque podrían estar los dos desde el inicio. Después, dependiendo de cómo termine ese encuentro, decidirá los 11 ante Brasil, porque ganando el Uruguay ya prácticamente tendría la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Es cierto que para meterse en el Mundial en ese mismo partido deberá darse otros resultados. Después es verdad también, si le gana Uruguay y si le gana Brasil no depende de nadie, se clasificará a la próxima Copa del Mundo todavía con 4 jornadas por disputar. Pero por lo pronto me parece que Scaloni no va a resguardar absolutamente nada frente a Uruguay, más allá de que haya mucho riesgo de que más de un jugador pueda perderse el partido ante Brasil, sabiendo que si la albiceleste quiere ganarle al equipo charrúa, no va a poder cuidarse en lo que respecta a las amarillas. Si hay que ir fuerte, habrá que ir fuerte. Si hay que jugar, habrá que jugar, y tendrá que dar el máximo cada uno de sus jugadores. Después es cierto que esta formación hipotética que di podría llegar a modificarse por cuestiones físicas en relación a que hay muchos futbolistas que todavía tienen que estar jugando partidos con sus respectivos clubes. De hecho, en esta semana y en la que viene se estarán disputando los octavos de final de todas las competiciones europeas, tanto de Champions como de Europa y Conference League. Así que puede haber jugadores que se sientan más tocados que otros, pero una vez termine toda esta instancia de este certamen, a su vez también las ligas locales, Scaloni, cuando todo el plantel se junte el lunes 16 de marzo en Ezeiza, definirá cuál es el equipo que viajará a Uruguay y cuál será el 11 inicial que saldrá a la cancha. Pasaron 4 meses de la última vez que la selección argentina salió al terreno de juego y desde ese entonces está claro que hubo algunas modificaciones en relación a los niveles individuales de cada uno de los jugadores. Es cierto que Scaloni había manifestado en conferencia de prensa luego del último duelo ante Perú que únicamente iban a seguir siendo convocados aquellos jugadores que estén sumando minutos y estén teniendo regularidad y continuidad en sus respectivos equipos. Pero no hay que dejar de lado que estos partidos, como dije antes, son un tanto especiales. Primero porque son los dos rivales más duros de las eliminatorias sudamericanas, por lo menos en la previa, como lo son Uruguay y Brasil, y después porque se podría estar asegurando la clasificación al Mundial. Si Argentina logra meterse en la Copa del Mundo una vez terminen estos dos encuentros, en los 8 restantes partidos del año, los 4 oficiales que restan por eliminatorias y los 4 amistosos, es probable que el DT pueda hacer pruebas y convoque a nuevos jugadores y no tenga que citar tan a rajatabla a aquellos que sabe que le dan seguridad en el 11 inicial y que también forman parte de la delegación desde hace tiempo. Pero por lo pronto, el objetivo próximo y a corto plazo es ganar estos 2 partidos.